da poder saludar en este espacio a mi querido Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, esperando que estés cargada con la batería llena y pues decirte que buenas cuentas del señor Víctor Hugo Hernández. Ah, qué bueno, nos deja en alto, nos deja muy bien. Ya de hecho también le hicimos el agradecimiento por estos días de haber estado al frente de este espacio. Y bueno, lo sabemos, lo conocemos muy bien, todo un profesional en este ámbito y por supuesto un experto, un analista también en los temas que nos competen a todos los mexicanos. Mi querido Juan María, hoy hablamos de la inversión pública. Llevamos al menos 5 años con caídas estrepitosas en materia de la inversión en infraestructura, en obra pública y que por tanto también pues deja mucho que desear porque no se acabaron las adjudicaciones directas. Y además, Magda, hay que decir que esto está reflejándose claramente en la industria de la construcción, que está en plena caída, hasta en un 11% ha sido la caída de la industria de la construcción, que es de las vitales cuando quieres revitalizar la economía. Voy a empezar por haciéndote sentir mal, mi querida Magda, porque la semana pasada en Estados Unidos los republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo y autorizarán al presidente Biden invertir $1 billón en infraestructura, que va desde carreteras, puentes, compra de equipos eléctricos para que los transportes sean ya avanzando a otro terreno de energías renovables. Y esto nos habla claramente, Magda, de lo que hacen los países cuando quieren fortalecer la economía. Esto es el plan de infraestructura del presidente Biden, mientras que estamos viendo que aquí no se ve por dónde vaya a llegar una inversión ni pública ni privada. Y Magda, creo que lo que han venido comentando los reporteros de toda la red en el país de Mega Noticias nos exhibe claramente que todos están necesitados de obras de infraestructura. Y mira, pues qué apantallante se ve la obra de Querétaro que acabamos de observar, y yo te diría que es muy parecida a la que se desarrolló en Guadalajara con la línea 3 del metro, nada más que del tren ligero. Y te diría que pues nada más que se duplicó el costo inicial, son obras de relumbrón que no vienen resolviendo la problemática esencial de los servicios de las comunidades. Y mira, vamos a un ejemplo bien concreto, Magda, el COVID-19. ¿Cuántas clínicas, hospitales, centros médicos que se han ido quedando a la mitad, que no se han terminado y que serían indispensables en este momento? Y estamos observando qué es lo que está sucediendo. Y fíjate, estaban comentando ustedes de las obras público-privadas, que cuando se discutió en la Cámara de Diputados el tema, parecía un modelo ideal, Magda. En la El asunto de los inversión, fideicomisos. así es, la inversión de los privados en obras públicas y que recuperaban con la prestación de servicios. Lamentablemente lo que tú decías, se empieza a Los usaron tergiversar. mal. Así es, eso es lo que pasa. No es que el modelo sea malo, lo que pasa es que lo van viciando, mi querida Magda. Sí, que terminaron, y fíjate que esta parte de lo que nos comentaban de Coahuila llama mucho la atención porque terminaban comprometiendo todos esos impuestos a largo plazo. Digamos, hablemos por ejemplo de un ayuntamiento, en donde de pronto crean esos fideicomisos y comienzan a comprometer parte de la cuota del predial, ¿no? O del pago del agua, en fin, terminan comprometiéndole ahí poco a poco, pues nos damos cuenta que de pronto el municipio se va quedando sin dinero para poder cumplir con todos los demás compromisos que tienen, porque ya los tenían comprometidos o ya los tenían amarrados en ese tipo de fideicomisos, y se empiezan a presentar problemas financieros, ¿no? Ahora, también aquí hay un asunto, Juan María, y me parece que lo mencionas muy bien. No se trata de hacer obras por hacer, sino de atender las necesidades reales de la gente. Y pues el asunto aquí es que en México durante muchos años, no nos concentremos nada más en este sexenio, pues se hacen obras por ganar votos. Es que no hay proyectos transversales, no hay proyectos transeccionales, no hay transversales porque los tres niveles de gobierno muchas veces no se ponen de acuerdo en la estrategia para poder determinar cuáles son las obras indispensables. Y luego no hay transeccionales porque quieren que se termine, quieren dar el banderazo cuando lo van a inaugurar. Vamos al caso del tren México-Toluca, Magda. ¿Cuánto hace que debió terminarse? ¿Cuánto más está costando? ¿Qué es lo que sucedió, si te parece, también con el proyecto del tren México-Querétaro?
que de buenas a primeras se vino abajo. Y entonces te pones a pensar cuáles son las obras estratégicas de esta administración. Lo de Dos Bocas, lo del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces dices, a ver, y todo lo que había pendiente, todas las posibilidades de cerrar grandes obras, ¿en qué quedó, Magda? ¿Sabes qué pasa, Juan María? Que me parece algo muy grave y que en su momento también lo platicábamos con algunos especialistas, justamente cuando pasó lo de la línea 12 del metro. Hablábamos de la importancia que tiene el poder legislar al respecto, porque verdaderamente no hay ni siquiera una supervisión de las obras que están en construcción, una supervisión en forma, ¿no? Y luego nos encontramos con problemas justamente como ese, como el de la línea 12, entre muchas otras cosas más. Pero, bueno, la situación me parece grave, Juan María, porque es reiterativo y ahora con esta reducción de presupuestos que también tienen los estados y municipios terminan quedando más obras inconclusas y que parecería que entonces ese financiamiento pues sea conveniencia. No, y hay que advertirlo, no va a haber dinero para más obras. O sea, traemos un problema de recaudación que aunque vaya creciendo, pues sí, también están creciendo las necesidades para enfrentar. Ve qué es lo que está pasando con las escuelas, Magda, que el presidente viene presionando con que se regresen a clases y todos estamos de acuerdo en que los niños deben de regresar a clases, pero en donde por lo menos tengan agua y a donde puedan ir al baño. El presidente sí dice regresen, pero regresen bajo qué condiciones. Y te diría un tema que hoy trató el presidente y tocó la herida, la línea 12. Creer que es, o hacer creer que es por concesión gratuita, que la constructora de Carlos Slim va a reparar lo ocurrido en la estación Olivos, es totalmente ajeno a la realidad, porque en primer lugar vamos dejando claro qué fue lo que sucedió, Magda. Se murieron ahí 27 personas. ¿Dónde está la investigación para saber las causas de esta tragedia? Hacer justicia, y lo de menos que pudiera ser muy importante es la reparación de la obra, que como tú dices, por eso se tiene que legislar para saber la responsabilidad que tienen los gobiernos y los particulares en este tipo de desarrollos, Magda. Así es, pues ahí tenemos asuntos bien importantes, ¿no? La obra pública, la inversión que se ha caído y que también tiene que ver con un factor más, el desarrollo económico del país. Fíjate que leía que cerca de 2,000 pequeñas y medianas empresas que estaban dedicadas a este rubro de la construcción terminaron tronando el año pasado a raíz de la pandemia. Y si a eso sumamos también debido a los recortes presupuestales que se han tenido, me parece que muchos sin duda no lograron sobrevivir. Es que aquí muchas veces no se toma en cuenta que una gran obra siempre va requiriendo la participación de pequeñas empresas, pero que también en los municipios hay pequeñitas obras, desde un empedrado, Magda, construir un puente, hacer un relleno sanitario. Todo este tipo de obras son indispensables, necesarias, y que le dan trabajo a cientos o miles de personas en los municipios y en los estados. Por eso se necesita un plan estratégico que lamentablemente no lo tenemos. Porque con lo que estamos hablando, a ver, lo de la sequía, Magda, que se trató aquí ampliamente, ¿cómo lo vamos a resolver? Las presas no están resolviendo el problema, porque estamos viendo la que se construye entre Jalisco y Guanajuato, que no se resuelve después de 3 sexenios, Magda. Sí, claro. A ver, seguimos arrastrando problemas del pasado, y el asunto es que la política que hay hoy en materia de infraestructura está claramente centrada en los magnos proyectos que hoy tiene el gobierno federal, y que pues no se me da la impresión, Juan María, de que de pronto también en esta materia, concretamente en el desarrollo de la infraestructura, pues iniciamos en el sexenio con el pie izquierdo, ¿no? Podríamos voltear a ver qué fue lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco. Terminaron cancelándolo, vimos ahí un sobrecosto importante, terminó saliéndonos más caro el caldo que las albóndigas. Hoy se está construyendo también un nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía,
día en donde pues ya muchos expertos han señalado que ni siquiera se está construyendo en una zona adecuada o en una zona que vaya a promover más el desarrollo en ese lugar, ¿no? Creo que la política es un tanto complicada de poder entender y que al final del día también queda el asunto de lo que dijo el presidente. No se van a dar más contratos después del 2022 por el miedo de que queden esas obras inconclusas. A ver si se terminan las que ya están pendientes. A ver, Magda, vamos a ese caso, al del, perdón, al caso muy puntual, el caso muy concreto, en lo que se refiere al aeropuerto de Texcoco. Fueron 5,000 millones los que se tuvieron que pagar en los bonos, nada más en ese terreno, en el pago de los bonos. Eso es uno. Dos, llegó un momento en que los empresarios dijeron al gobierno en la capital de la República que iba a ser un hub muy importante. Ahora estás mencionando lo de Santa Lucía. Magda, ni siquiera se ha terminado la obra indispensable para la vinculación entre el aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía. Hoy nos dicen que la parte militar está debidamente terminada, pero la civil no se ve cómo pudiera hacerse, y nos hacen pruebas. Hace unos días se estuvieron haciendo pruebas de la pista en la pista de Santa Lucía, y no estamos viendo todo lo que se requiere. Es decir, la conectividad no está prevista. Pero es que es un proyecto que urge, Juan María. A ver, nada más por poner en contexto a nuestra audiencia, y seguramente estarán bien informados al respecto. Hace 2 semanas, la cantidad de retrasos de vuelos que se presentaron derivado de las fallas del aeropuerto, de las fallas de comunicación que se tenían en el aeropuerto, y vuelos que bueno, se rezagaron muchísimo tiempo derivado por eso. Oye, qué pena con las visitas. Nada más, ese día, Magda, se suspendieron 176 vuelos. Si no se suspendieron, tuvieron demoras 176 vuelos. Eso te da una idea de qué fue lo que sucedió. Y la información que nos daban es que Estados Unidos había sido el causante por un problema que se había tenido con los sistemas de Internet y de intercomunicación. Estados Unidos respondió: perdón, no nos estén responsabilizando, el problema lo tienen ustedes allá, porque siguieron todavía los días siguientes, Magda, operando de manera manual, por así decirlo, rústica, en la torre de control. Sí. Así es, sí, en la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero fíjate, estamos hablando de del aeropuerto más importante del país, pero vete a los demás servicios, a las carreteras, en qué condiciones se encuentran, los sistemas de agua que son tan indispensables, en qué condiciones se encuentran, y así te vas yendo a toda la infraestructura que tenemos necesidad de desarrollar en el país, y con un doble problema, que no hay inversión nacional, no hay inversión extranjera, y tampoco se está contemplando una inversión pública. Entonces, de aquí al 24 será sumamente complicado que podamos tener las obras que se necesiten. Por eso vuelvo a lo de las escuelas, Magda. El presidente de la República nos dice pues que los papás, los maestros resuelvan el problema para que puedan regresar los niños a clases. No, pues todo eso nos habla de que la infraestructura educativa está en malas condiciones, Magda. Nada más déjame decirlo de la siguiente manera: son esas obras que no se ven, pero que sí se sienten y hacen falta. Juan María, muchísimas gracias como siempre por este análisis. Nos vemos mañana. Será un placer. Bienvenida, mi querida Magda. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, te mando un abrazo enorme. Y sabe que vamos a continuar con este análisis, pero veámoslo ahora también desde la perspectiva de los involucrados, los que se encargan de todas estas construcciones. ¿Qué piensan los ingenieros? Le agradezco mucho al ingeniero Francisco Solares Alemán.